Y de Argentina nos vamos a ir a Perú, donde continúa el misterio en torno al asesinato de Oscar Medelius, un importantísimo hombre de la política peruana, vinculado al fujimorismo, vinculado en algunos casos al crimen organizado, que de esta manera era asesinado por sicarios que vos podés ver allí, cómo están los dos en moto, cómo uno desciende, saca un arma, dispara, lo ejecuta y luego escapa en lo que fue claramente un asesinato por encargo realizado por expertos en lo que, insisto, la hipótesis hoy de la policía peruana es que se trató de un ajuste de cuentas contra este hombre de 69 años que tiene un larguísimo historial y podríamos decir un larguísimo prontuario. Medelius, para que nos pongamos un poquito en línea con lo que ha sido este personaje tan central de la política peruana, fue diputado por Cambio 90, estamos hablando del partido de Alberto Fujimori. Él ingresa al Poder Legislativo en 1995 y permanece allí hasta el año 2000, justamente cuando termina cayendo, renunciando en medio de un escándalo, escapándose a Japón. Fujimori fue vinculado a muchos escándalos de corrupción, por ejemplo, al que se conoció como escándalo de las firmas falsas en las muy controvertidas elecciones del 2000, donde Fujimori había conseguido la reelección, pero en medio de muchísimas irregularidades. Había aparecido en los Vladivideos, recordemos, Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia y el jefe de todo el aparato represivo que tenía Fujimori, que grababa videos de todos aquellos a los que extorsionaba, a los que compraba, como un registro que después le servía para extorsionarlos y garantizar que Fujimori tuviera el control absoluto de todo, de la economía, de la política, de los medios de comunicación. Bueno, aparece justamente en uno de esos Vladivideos recibiendo dinero y él luego se va a Estados Unidos tras la caída de Fujimori, es extraditado en el año 2008, termina siendo exonerado en circunstancias también llamativas de muchos cargos y empieza a tener después varias participaciones en hechos significativos. Por ejemplo, fue abogado de un conocido criminal en Perú que es Gerson Caracol Gálvez en 2016, líder de la banda Barrio King. Generó mucho ruido en una reunión que se conoció con el entonces presidente Martín Vizcarra en el año 2018, lo que para muchos era el regreso a la política de Oscar Medelius, y después se afilió al partido Antauro. Esto es bastante reciente, del año pasado, que es el partido liderado por Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala, que es una figura también muy polémica, ligada a grupos irregulares. Entonces se trata, insisto, de una figura de mucho poder, que supo tener muchísimo poder en Perú, siempre vinculado directa o indirectamente con parte de organizaciones criminales o con miembros, por lo menos, del crimen organizado, y que no sabemos, porque todavía la policía no lo ha revelado, si es que ya tiene una hipótesis fuerte, en qué concretamente había desarrollado, en qué se había metido en los últimos días, en las últimas semanas, pero la policía da por cierto que se trató de un ajuste de cuentas que termina con el asesinato de Oscar Medelius en Lima, en concretamente la zona de Caraballo. Asesinado Oscar Medelius, ex congresista y ex figura, bastante oscura por cierto, de la política peruana.